diputados se les ocurre hacer una comisión especial, sino que tiene un rango de una norma primaria. Por otro lado, las comisiones especiales tienen un objetivo: investigar asuntos de interés nacional, asuntos que no están necesariamente vinculados a la competencia de otro órgano de Estado. ¿Qué significa esto? Que si, por ejemplo, lo que estamos investigando es constitutivo de delito, pues entonces esto ya no lo hace una comisión especial, sino que lo hace la Fiscalía. Si esto constituye, por ejemplo, verificación de auditorías, esto le compete a la Corte de Cuentas, no a la Asamblea. ¿Qué debemos de entender por asuntos de interés nacional? Aquellos aspectos que atañen directamente a la población, que puedan tener un impacto en un orden perjudicial para el país. De tal manera que nosotros en la comisión especial lo que estamos investigando es, primero, si durante el dinero que se tuvo en la pandemia se respetaron las competencias de la Asamblea. ¿Qué significa esto? Si el dinero fue utilizado contra una partida presupuestaria, si las transferencias de partidas presupuestarias fueron legítimas, si se contó con el dinero para poder realizar las obras, tareas y actividades que le competen y para lo cual fue autorizado el dinero. Es decir, dentro de esa investigación también uno se puede topar con que probablemente se cometieron delitos. En ese momento la comisión deja de conocer, forma un dictamen y lo traslada a la Fiscalía para que sea la Fiscalía la que investigue. Por ejemplo, en estas comisiones nosotros nos hemos enterado que no era cierto lo que el presidente decía, que no le habíamos dado ni un centavo partido por la mitad, dijo. Cuando el expresidente del Banco Central de Reserva fue a decir a la Asamblea que habían ingresado alrededor de 3.500 millones de dólares desde el 11 de marzo que inició la emergencia hasta el 30 de agosto. ¿Dinero de dónde? Pues dinero que la Asamblea le había aprobado, pero que el presidente en su alocución normal decía de que no le habíamos aprobado ni 5. Ese es un primer hallazgo de la comisión especial en la pandemia. El otro hallazgo especial es que hubo gastos que no tienen un amparo de si se hicieron o no. No tienen un respaldo contable, un respaldo documental de si se hizo o no. Otro hallazgo que pudimos notar es que hubo compras a familiares, a empresas de familiares, hubo compras a empresas de amigos, hubo compras a empresas de, incluso hasta de funcionarios públicos, cuando la ley le prohíbe, es decir, hacer ese tipo de compras. Entonces, ¿estas son a familiares de funcionarios públicos o propiedad de funcionarios públicos? En algunos casos propiedad de funcionarios públicos, como en el caso de las pantallas transparentes que se vendieron al Ministerio de Salud, que fue producto de una empresa, de alguien que tenía el rango, digamos, de ser miembro del gabinete de gobierno. Este fue el caso de Coqui Aguilar. Este fue el caso de Coqui Aguilar. En otros casos, por ejemplo, donde hay una vinculación parental en la compra de botas y de unas gabachas y mascarillas que se hicieron, por ejemplo, a la familia de un ministro. En el caso, por ejemplo, de mascarillas que se compraron a la empresa de un diputado vinculado ahora al partido de gobierno. Esto de acuerdo a la ley LACAP, que es la ley que regula las licitaciones y contrataciones del sector público, no puede darse, ni aún en tiempo de emergencia. Y eso le iba a decir, porque ha dicho las autoridades del Ministerio de Salud que no les incomoda la transparencia y que en el marco de una emergencia, pues su nombre lo indica, en una emergencia las cosas se hacen lo más ágil posible. ¿Será que esta comisión especial también tiene que ver la aplicación de una ley LACAP cuando las transacciones se han hecho en el marco de las emergencias, al menos hasta junio, porque todos sabemos lo que pasa después de junio? Te quiero contar, Neri, que cuando hay una emergencia nacional, entiéndase desastres naturales, por ejemplo, provocados por lluvias, terremotos, pandemias, epidemias o lo que sea, la ley LACAP no se aplica en su totalidad. Eso significa que lo que el Estado compra no entra a un proceso de licitación pública, sino que todo se hace a partir de la compra directa. Pero la compra directa también tiene reglas. Es decir, la compra directa debe de hacerse bajo cierto tipo de lineamientos que permitan la agilidad, la celeridad en lo que se compra, pero también la transparencia.
Entonces, cuando nosotros decimos, es que se compró en la emergencia, sí, se compró en la emergencia y por eso se hizo a través de compra directa. Pero la compra directa no significa favorecer a tu familia o a tus amigos a través del dinero público. No, hay reglas. Esas reglas son las que no se observaron en algunas compras que ahora están siendo cuestionadas, que por cierto, la Fiscalía ha abierto 17 casos de investigación en diferentes ministerios e instituciones porque hay algo irregular ahí. Por ejemplo, las mascarillas que le compraron a la empresa de un diputado. Esas mascarillas, más del 25% salió defectuosa. Y de eso ha recibido la comisión, bueno, en el caso... ha recibido informes y ha recibido documentos que lo respalden, digamos. Pero también hay otros aspectos en donde se compraron productos a sobreprecio. En otras ocasiones se compró producto en el extranjero a precio más alto del que había en el país. Entonces ha habido una serie, digamos, de irregularidades que ya la Corte de Cuentas, la Fiscalía está investigando y que la Comisión Especial prácticamente va llegando, digamos, a su culminación. Todavía hace falta recibir los informes del Ministerio de Economía, del Ministerio de Turismo, del Ministerio de Gobernación, quienes han manejado cantidades astronómicas. Solo por citarte algo, los famosos $300 que se le dieron a la gente, que originalmente tú te recuerdas que desde la presidencia se había dicho que iban a hacer 2 o 3 entregas de $300, pues solo hicieron una. Sí, después se optó por dar los paquetes alimentarios. Después se optó por dar los paquetes alimentarios y no dinero. Pero en los préstamos que se hicieron para entregar esos $300 sí aparece que era para entregar dinero y no bolsas con comida. O sea, ese tipo de cosas... Y eso formalmente se debe dejar establecido. Claro. De hecho, sí, en los contratos de préstamo, Neri, cuando por ejemplo uno autoriza un préstamo al BID, al Banco Mundial, al BIRF o a cualquier banco internacional, en el contrato de préstamo aparece para qué va el dinero. Entonces, lo que está haciendo la Fiscalía y la Corte de Cuentas es comparando lo que dicen esos contratos versus lo que se ha gastado. Las acciones que se ejecutaron. No queda ninguna cláusula, doctor Portillo Cuadra, en estos contratos en los que se pueda reorientar recursos en caso que pues el mecanismo bajo el cual se esté haciendo la operación sea diferente. Correcto, es probable, no es probable, es posible que sí se pueda. De hecho, la ley prevé que se puedan hacer transferencias de partidas presupuestarias, pero con una regla, y esa regla es que quien lo autorice es la Asamblea. Pero aquí han habido transferencias presupuestarias que no han observado el proceso de la Asamblea, sino que lo han hecho discrecionalmente. Cada ministerio, cada ministro, cada funcionario ha transferido fondos, en algunos casos obviando lo que dice la Constitución que tiene que ser la Asamblea. Doctor, y orgánicamente, ¿cuál es esa línea sensible? Porque he escuchado mucho al diputado Guillermo Gallegos, que siempre dice que la comisión especial que investiga la colocación de títulos valores, en su opinión, está como invadiendo funciones de la Corte de Cuentas. ¿Cuál es esa línea en que la comisión especial, como usted dice, investiga estos casos que, aunque tienen vinculación con otras instituciones, pueden ser conocidos en comisiones especiales? Partamos de lo que dijo la Sala de lo Constitucional, que era la competencia de una comisión especial. En una resolución de la Sala dice que es competencia de estas comisiones investigar aquellos aspectos de interés nacional que no son de atribución exclusiva de otro órgano de Estado. Por ejemplo, nosotros no hemos como comisión ordenado ninguna auditoría, no hemos ordenado nosotros un examen especial de cuentas, porque eso es competencia de la Corte de Cuentas. Pero sí es competencia de esta comisión que los ministros informen cuánto dinero le llegó del que la Asamblea aprobó, cuánto han invertido en la pandemia y a quién le han comprado. Ya el detalle de la auditoría de esto le corresponde a la Corte de Cuentas. Lo que pasa es que este diputado está apoyando, digamos, al partido de gobierno, aunque el partido de gobierno no lo apoya a él, sino que está apoyando. Un poco complicado, ¿verdad? Lo que hemos tenido con el gobierno, porque es un gobierno de gana. Esa fue la bandera, la sombría que llevó el actual presidente, pero funda en nuevas ideas. Entonces ahí hay una dicotomía un poco rara. Fíjate, Neri, que en realidad este gobierno no es de gana, para nada. Ese fue un Uber que ellos alquilaron para poder llegar al poder político. No te digo taxi, un Uber.
sino que es algo momentáneo, sin vinculación y quizás sin óvalo, ¿verdad? Entonces, ese fue el Uber que ellos ocuparon para llegar al poder, pero en realidad él está vinculado directamente a Nuevas Ideas. Y si el partido gana, cree, como el diputado que tú me mencionas, cree que lo van a apoyar para que él siga de diputado, falso. En el territorio yo también ando. Y en el territorio la gente de Nuevas Ideas, que ese es el partido de gobierno, sí, ese sí es el partido de gobierno, ellos andan pidiendo el voto para sus diputados y desprestigiando todo lo demás, incluyéndolo a él. ¿Usted cree? Porque ha habido coaliciones también, doctor. Entiendo que en algunos municipios se han hecho coaliciones Nuevas Ideas Gana, ¿verdad? Entre ellos, por ejemplo, San Miguel. Ha sido coaliciones muy pocas y las coaliciones que hay generalmente son para las alcaldías, pero no para las diputaciones. Para las diputaciones es una o lo mucho dos. ¿Eso qué significa? De que ellos van a catapultar a sus propios candidatos, pues el partido de gobierno, y no es Gana. Lo que pasa es que Gana se sube en una digamos, condición de comunicabilidad un poco complicada, porque cuando ellos dicen el partido de la golondrina, hay mucha gente que cree que la golondrina es el partido del gobierno, del presidente, y resulta que no, ese es el de Gana. Sí, porque cambió su símbolo. Claro, sí. El otro partido, el Nuevas Ideas, ese es el partido del presidente, el que él respalda, apoya, al que le da víveres para que vayan a repartir y muchas cosas, el que hace a campaña adelantada ahorita, y bueno, el que encierra a los magistrados. Entonces, pero creer de que Gana es el partido de gobierno, esa carrera, ese Uber ya se terminó. Solo hizo el recorrido y fue a dejarlo hasta el punto de destino. Por eso es que es bien coloquial esto que tú me mencionas, porque el diputado que tú mencionabas, él siempre en todas las entrevistas dice que estamos apoyando al presidente, es que yo soy el único que estoy defendiendo al presidente, pero es porque sabe que arrimándose a él algo le va a caer, pues, pero en realidad no es así, ahí es para el otro partido que él jala. Son las 7 de la mañana con 23 minutos. Estamos conversando hoy con el doctor René Portillo Cuadra. Es diputado actualmente en la Asamblea Legislativa del Grupo Parlamentario de Arena. Está integrando esta comisión especial que investiga la colocación de títulos valores para atender la emergencia por COVID-19 y va a la reelección, ¿verdad, doctor? Sí, efectivamente. Siempre por el departamento de San Salvador. Siempre por el departamento de San Salvador. Vamos a ir a una pausa y ya regresaremos. Les recuerdo que nuestro programa, y gracias a Cemento Regional, Cemento Regional, durabilidad, entrega inmediata y 100% hecho en El Salvador. Eso y más lo encuentras en Cementos Regionales Supercemento. 7 de la mañana con 36 minutos, ya todo preparado después del traslado desde el Hospital Benjamín Blum hacia el Aeropuerto Internacional San Oscar Arnulfo Romero para llevar desde este aeropuerto hacia el Hospital Charner de Houston al menorcito que sigue en condición delicada. Es uno de los 4 niños que sufrieron las quemaduras allá en la cohetería clandestina de Planes del Ranchador en Santa Ana. Como informamos, 2 de los niños fallecieron lamentablemente y un tercer niño está en condición delicada y es el que pues buscan ya llevar. Prácticamente el ministro de Salud está verificando ya el traslado para el hospital de Houston, donde recibirá asistencia este niño, mientras que otra 4ª víctima sigue también en tratos especiales en el Hospital de Niños Benjamín Blum. Aquí en Punto de Vista, el doctor René Portillo Cuadra, diputado del Grupo Parlamentario de Arena. Doctor, está también el trabajo de esta comisión especial de antejuicio, en el caso del viceministro de Seguridad Pública, el comisionado Arriaza Chicas. ¿Qué es el papel de esta comisión? Ustedes han ya emitido un dictamen, doctor, y lo que se viene es una sesión especial. ¿Qué es básicamente la conclusión a la que llega después que se conozca el dictamen en el Pleno? Bueno, el día viernes pasado se conoció ya el dictamen emitido por esta comisión de desafuero para que se levante el fuero, para que se quite el fuero y para que el director de la policía y viceministro ad honorem pueda enfrentar la justicia de manera ordinaria, es decir, como cualquier ciudadano. Este dictamen va a bajar al Pleno Legislativo. Entiendo que la sesión plenaria sería en el transcurso de esta semana
Y ahí lo que se baja es, se lee el dictamen y se vota. Con 43 votos se levanta el fuero para que él pueda enfrentar la justicia ordinaria, como decía, y pueda presentar ya ante el juzgado, ante un juez, que en este caso es ante una cámara de lo penal, para que él pueda presentar las pruebas de descargo y la fiscalía las pruebas de cargo. Nosotros en estas comisiones de antejuicios no valoramos pruebas, lo que se valora es si realmente los motivos por los cuales se le acusa a una persona están determinados en la ley, si el requerimiento cumple todos los requisitos del Código Procesal Penal, y eso es lo que se valora mínimamente, es decir, si hay una probable cometimiento de un delito o no. Entonces, prácticamente esto bajaría al pleno. Que yo recuerde, nunca desde los acuerdos de paz, desde que se tiene la Policía Nacional Civil, nunca un director de la policía había sido, digamos, antejuiciado, ni tampoco había un dictamen favorable para quitarle el fuero. Me llamaron mucho las declaraciones, me llamó la atención, digamos, las declaraciones del secretario jurídico de la presidencia, quien dijo el día jueves en la asamblea, en una conferencia de prensa que fue a hacer, lo dijo claramente: nosotros lo nombramos viceministro para blindarlo, para darle protección. Por el trabajo que está desarrollando, decía. Claro. Y ahí, cuando se le quita el fuero, ¿él puede seguir ejerciendo el cargo? Interesante la pregunta. No. Él debe de cesar en el cargo inmediatamente desde el momento en que se vota, y hay 43 votos para este tema, digamos, debe de cesar del cargo. El cargo de director de la policía y de viceministro ad honorem. En el caso del viceministro ad honorem, pues el cargo, digamos, radica en una sola persona. Y efectivamente, pues debe de cesar en el cargo. Ese es uno de los efectos del antejuicio. Y la defensa ha dicho que como que la comisión le pidió el procedimiento en el caso del ministro de Hacienda no envió uno de los escritos. ¿Qué repercusiones puede tener si esto se logra demostrar como una realidad? No, ninguna, Neri. Mira, en las actas y en las grabaciones está especificado todo el procedimiento que nosotros hicimos. Lo citamos por 3 veces. Le pedimos al director de que se le citara por apremio, no procedió al apremio. Y esta petición al director, diputado, se hizo porque fue lo que dijo se hizo por escrito. Rodolfo Delgado, que no habían recibido. No, es decir, él es defensor, pues, y él trata, digamos, de desvirtuar la prueba que hay, y ese es su trabajo, no lo critico. Claro, sí. Ese es su trabajo, pero en realidad en el expediente consta, pues, la nota de recibido, la nota por escrito, los llamados que hicimos públicamente. Incluso el día que se citó con apremio al ministro de Hacienda, él dijo que él no iba a perder el tiempo a esas cosas y por eso no iba a ir. Y por otro lado, el día que se giraron, que debió hacer el apremio, él estaba en una planta, inaugurando una planta eólica allá en Metapán. O sea que era un hecho público y notorio el lugar donde estaba, como también fue un hecho público y notorio que él dijo que no iba a ir. Entonces, hay una desobediencia a un mandato de una autoridad competente, hubo incumplimiento de deberes, y yo creo que esto es lo que la Cámara de lo Penal habrá de valorar. Sí, vamos a esperar lo que ocurra en el transcurso de esta semana. La convocará el presidente de la Asamblea. Está de duelo el presidente Mario Ponce. Falleció su amadísima madre, ¿verdad? Gracias, Neri. Quiero aprovechar justamente estos minutos para solidarizarme por el fallecimiento de la madrecita de nuestro presidente, el licenciado Mario Ponce. Que Dios le dé cristiana resignación a toda su familia, que le dé fortaleza en un momento tan difícil como este. Y un abrazo para ti, Mario. Siempre estamos contigo. Así es, nos sumamos desde Radio Cadena y SKL a este difícil momento que vive el presidente de la Asamblea Legislativa y su familia. Diputado Portillo Cuadra, Fomilenio. Este día es una fecha crucial para un programa que se diseñó para hacer frente a la pobreza, para buscar el desarrollo de infraestructura educativa, de carreteras. ¿Qué va a pasar? ¿No han tenido ninguna nueva decisión ustedes en torno a Fomilenio, a contactos con las autoridades de Hacienda? ¿Qué ambiente ha rodeado esto? Bueno, partamos de una afirmación, Neri. El dinero para pagar Fomilenio nosotros lo aprobamos en la sesión plenaria de hace 2 semanas.
Es decir, el jueves antepasado se le aprobó el dinero para que el gobierno pague los 50 millones de contrapartida de Fomilenio. Y así el gobierno no quiere ratificar el decreto que nosotros le aprobamos, ya ese es problema del presidente, pues, y de su gobierno. Ese fondo de lo que se hace la reorientación debe existir, diputado. Nosotros aprobamos estos 50 millones como parte de un préstamo que el BID le hizo a El Salvador, en donde de ese dinero van 50 millones para Fomilenio, van 15 millones para los veteranos, y va el resto de dinero para el pago del FODES que le debe el gobierno a los alcaldes. En ese sentido, si él no ratifica no sanciona este decreto legislativo, pues el único responsable de que no se pague Fomilenio es él, porque está en manos de él, en su escritorio está ya el préstamo aprobado por la Asamblea, y si él no lo sanciona y lo manda a publicar al Diario Oficial como ley de la República, ya es algo en lo cual la Asamblea ya no tiene nada que ver y la responsabilidad se traslada directamente a Casa Presidencial. Tanto es así que Fomilenio hizo un comunicado hace como 4 días en donde le pedía al gobierno que ratificara ese decreto legislativo para honrar esa deuda que el país tiene con Fomilenio. Sí, pero estos fondos que se aprobaron hace 2 semanas son reorientados, estaban inicialmente asignados para otro rubro, diputado. En realidad, quien pidió la reorientación fue el mismo gobierno. Nosotros lo que hicimos fue, de la petición de ellos, tomar parte de este dinero para honrar deudas que el gobierno tiene, porque es una deuda que tiene con los veteranos, eso no lo podemos obviar. Sí. Es una deuda que tiene con las alcaldías y es una deuda que tiene con Fomilenio. Entonces lo que nosotros hicimos como asamblea es, aquí está este dinero que el gobierno ha pedido como préstamo al BID, y de aquí se van a pagar las deudas que el gobierno tiene. Le preguntaba porque como se habló que eran recursos que originalmente habían sido asignados para este programa de paliar la situación de la micro y pequeña empresa a través del fideicomiso, que al final se hizo con fondos de préstamos de la Banca Nacional. Sí, esos 600 millones que ingresaron a este fideicomiso para ayudarle a la micro y a la pequeña empresa, para que les den créditos, este dinero el gobierno lo sacó, que también lo autorizó la Asamblea, este dinero lo sacó de letes y cetes. Para quienes me escuchan, estos son bonos, son papeles, son como una letra de cambio, digamos. Son bonos que el Estado emite, que los compra la Banca Nacional, y a cambio de ese papel que ampara una deuda, la banca le da dinero en efectivo. Entonces, 600 millones entraron en efectivo prácticamente a Bandesal, para que Bandesal subsidie y preste, digamos, quito la palabra subsidie, para que preste este dinero a bajo interés a las empresas pequeñas y a las empresas medianas que fueron afectadas con la pandemia. O sea que el dinero para Bandesal ya está en la gaveta de Bandesal desde hace como 15 días, más todavía, porque esta colocación la hicieron el mes pasado. Ajá, pero originalmente, diputado, eran fondos del BID los que se iban a destinar para el fideicomiso. Pero como el gobierno colocó letes y cetes, ya no los utilizó. Ya no los utilizó para ese concepto, porque ese concepto ya había sido cubierto con los bonos. Con otra fuente de financiamiento. Correcto, entonces ese dinero que quedaba, la Asamblea justo dijo, miren, hay que honrar las deudas que el país tiene, porque si no vamos a caer en impago. El gobierno, por ejemplo, ha caído en impago con Fomilenio, ha caído en impago con los veteranos. Se incluirá en una lista, dijo el director de Fomilenio, el país, que no tiene la capacidad de honrar sus compromisos con donaciones. Por eso es que es el momento oportuno para pedirle a la Presidencia de la República, mire, sancione el decreto. Sancionarlo quiere decir firmarlo, darle su aval, y ya con eso ya se le paga a Fomilenio. Ahí no tiene nada que ver la Asamblea. Claro. Ustedes hablaron con el director ejecutivo de Fomilenio. Sí, efectivamente. ¿Qué piensa él de esta situación, esta confrontación que se ha acentuado? República y su partido. Es decir, cuando él desacredita, cuando él no obedece resoluciones judiciales, cuando él insulta al fiscal general de la República, cuando él se pelea con la Corte, con la Sala de lo Constitucional, cuando él se pelea
con la Asamblea Legislativa, cuando él se pelea con los partidos políticos. Es decir, todo él es un pleito, pues. Todo él es un pleito, y eso es lo que tiene confrontado al país, eso es lo que tiene dividido al país. Pero esta confrontación, Neri, llega más allá. Ya ahora hay senadores de los Estados Unidos pidiéndole al Departamento de Estado de Estados Unidos que tome medidas frente a las actitudes dictatoriales que está tomando este gobierno. El senador Roberto Menéndez es uno de los más influyentes senadores del Congreso norteamericano en materia de relaciones exteriores. Le manda hace 4 días una carta al secretario Pompeo donde le dice: investigue y tome acciones del por qué el gobierno de El Salvador está violentando el debido proceso, los derechos humanos, la democracia, la institucionalidad, y le hace una lista de 6 cosas que investigue. Dentro de ellas, el tema del pacto con estructuras criminales, el tema de por qué no obedece resoluciones de los jueces y el fiscal, del por qué está entorpeciendo el tema de las investigaciones en la fiscalía, el tema de la corrupción por la pandemia. Es decir, una carta fuerte. Y a mí no me cabe ni la menor duda que el ahora presidente electo de Estados Unidos y su administración va a tirar una comisión que investigue la corrupción de este tipo de actos y hechos. Y ahí es donde viene el tema de que nosotros como oposición no nos podemos quedar callados frente a injusticias que se han cometido, como por ejemplo, te lo cito rápidamente, el ministro de Salud fue a decir a la Asamblea, él lo dijo, no yo, que se había invertido de todo lo que el gobierno percibió, el 16% en la pandemia. ¿Qué significa esto? Que de cada dólar que ingresó por préstamos, boletes o CETES al gobierno, en materia de salud, solamente se invirtieron 16 centavos de cada dólar, 16 centavos. Entonces, la gran alaraca aquella de que se aprobaran millones porque teníamos una pandemia, pero resulta que el dinero no se fue para salud, sino que se fue para otras cosas. Ahí es donde realmente uno dice, disculpen, pero el rol de oposición hay que jugarlo con valentía, con decisión, con determinación, no aplaudiéndole al presidente por todo lo que hace. No hay ninguna convocatoria de plenaria, ninguna iniciativa de revisar préstamos para Fomilenio, diputado. No, el fin de semana se rumoró por ahí de que iba a haber una sesión extraordinaria el fin de semana, pero ¿y cómo va a haber sesión para eso si el dinero ya está aprobado? Bueno, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana aquí en Punto de Vista el diputado René Portillo Cuadra. Un gusto hablar con usted. Muchas gracias, Neri, siempre a tus órdenes, y agradecerle especialmente a todo el equipo que hace posible la transmisión de este programa y de la radio. Gracias a usted también por su sintonía. Concluimos Punto de Vista.